a Jimena González, miembros del Ateneo de Carvap, presidente y vicepresidente, y también a Majo Camiña, quien coordina la Comisión de Educación de Carvap. Ahora es el momento del camino rural como elemento indispensable para la producción y la comercialización de productos agropecuarios y la integración comunitaria. En este caso, el expresidente de Carvap, Horacio Salaverry, contador Salaverry, también coordinador de la Comisión de Legislación e Impuestos, nos va a comentar sobre este tema en particular. Hace años que venimos con este tema, bregando, luchando, así que festejo que tengamos la posibilidad de hacer estos. Vamos a tratar de explicar una situación que no es sencilla hacerlo, tal vez por la formación profesional de contador me han dado este trabajo, es la segunda o tercera vez que pongo en este sentido, que es cómo es tratar de dilucidar cómo es la gravitación económica en la producción. Porque no podemos ver todo lo que han dicho desde el punto de vista social, es sumamente interesante. Ahora, si avanzamos sobre el tema productivo, habría que ver de qué manera incide. Y en este momento, y en este caso, en este momento del país y del mundo, hay un tema que aparece, que ahora lo vamos a tratar, donde, a mi entender, claramente es uno de los temas que va a afectar más a Argentina, teniendo una infraestructura mala como tenemos en estos casos. Pero primero, quiero hacer una pequeña, de alguna manera, exposición en este sentido. Esta es la tasa de asistencia efectiva. Ustedes me dirán esto que tiene que ver, esto lo hace desde 2019 la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación. Todos los lados celestes claramente manifiesta qué apoyo tienen de los distintos estados el productor, cada cual, de cada una de las producciones y los servicios en Argentina. Todo lo que está el celeste significa que es positiva y hay una asistencia. Ahora, cuando vemos el lado derecho, vemos agricultura, ganadería y caza, 13,8%. ¿Qué significa? Que dentro del contexto de las producciones y los servicios, el campo no solo tiene una asistencia efectiva por parte del Estado, sino que al contrario, lo afecta en un 13,8% en forma general la baja asistencia. O sea, en vez de asistirnos, se nos quita. Eso para graficar claramente cómo es la situación hoy del sector agropecuario. Sectores que tienen una asistencia efectiva y sectores que tenemos una desventaja efectiva. Y ahí está parado hoy, lamentablemente, el sector agropecuario con tasas, impuestos, aranceles y una cantidad de cuestiones que hacen complicada a la producción agropecuaria. Además de los tributos en general, el sector agropecuario es importador de insumos y todos esos insumos, aunque parezca mentira, tienen aranceles de importación. Todo aquello que va destinado a la producción debería no tener un arancel, porque eso va a volver en la exportación. Bueno, Argentina, el mundo del revés, hoy tenemos. Y dentro de estos 13,8 tenemos retenciones, impuestos locales y provinciales, y además de eso, los aranceles en importación. Esto es el campo hoy en Argentina y esto es la tasa efectiva que nosotros tenemos, que no es efectiva hacia nosotros. Dicho esto, sí, seguimos. ¿Por qué es indispensable? Un elemento fundamental de la economía agropecuaria mundial, la competitividad. ¿Dónde está Argentina hoy? ¿Dónde está el mundo hoy? Nadie puede dejar de entender que Argentina, si no nos colocamos en el mundo, directamente estamos fuera. Argentina es un país agresivo en su exportación y debe volver a hacerlo, recuperando y generando mercados. Claramente tenemos un mercado interno, básicamente la producción nuestra, totalmente abastecido. Si no salimos en la búsqueda de mercado, si no ampliamos esta situación, realmente la situación va a ser mucho más compleja. Cualquier economista de cualquier variante ideológica claramente va a ver que la situación pasa por generar mercados internacionales. ¿Cómo está condicionado un mercado internacional hoy? Hay un elemento claro que ha existido desde que el mundo existe, que es la competitividad.
¿Qué es la competitividad en sí? La posibilidad que tenemos nosotros de ser más competitivos que el otro en un mercado internacional. ¿Qué es lo que debemos buscar? Y ahí vamos a tratar de desgranar si esto, los caminos rurales, tienen que ver con esta competitividad o no tienen que ver. ¿Qué tiene que ver con la competitividad? ¿Qué son los elementos de la competitividad? Primero, los precios internacionales. Ustedes entenderán que ese número no lo manejamos. Las condiciones internacionales tienen que ver con una cantidad de cuestiones que no se maneja dentro de un país. Entonces, el precio internacional es algo intocable para nosotros. Es un fenómeno que se da, una situación que se da en la economía y que hay que tomarla como tal. Los tipos de cambio. El tipo de cambio es una variable argentina. Hoy la Argentina ha entrado en un sistema tal vez de buscar unificación de cambio, pero hoy por hoy tiene un Cronel Peg del 2% mensual. Tenemos un tipo de cambio de esa característica, que nos puede quitar más o menos competitividad. Hoy la competitividad respecto al tipo de cambio está muy conversada y no está muy claro. Aparentemente puede haber, digamos, una sobrevaluación del peso, lo cual perjudica la exportación. El tercer ítem, ni hablar, el tema de impuestos. Y ahí es donde nos afectamos, desde las tasas municipales o el impuesto provincial y básicamente todo lo que hace a la exportación. Eso vuelve a afectar al sector y hace a la competitividad. Y el cuarto punto, que es fundamental, es costo y eficiencia. El agro argentino ha sido reconocido por su eficiencia. Básicamente la producción agropecuaria y pecuaria tiene connotaciones en el mundo de conocimiento muy claro, donde el mundo entiende que la producción argentina es totalmente competitiva en este sector y donde podemos y llegamos a avanzar. Entendemos que la eficiencia la tenemos y la logramos. Tenemos apoyo tecnológico, un avance tecnológico muy fuerte en todo lo que es pecuario, en todo lo que es la producción de lácteas y básicamente en la agricultura, donde tenemos inclusive profesionales nuestros exponiendo en el exterior, maquinaria nuestra exportada, sistema productivo nuestro exportado. Entonces el sistema de eficiencia lo tenemos. El sistema de costos es donde aparecen las cuestiones. Y ahí es donde empezamos a hilar un poco más finito. Y vuelvo a entender, les quiero explicar que esto no es simple determinar de qué manera un camino rural incide en el costo, pero incide en los costos de la producción. No de manera total, pero sí de una manera parcial. En un mundo de la competitividad, vuelvo a insistir, discúlpeme de ser redundante, necesitamos hilar muy fino. En una situación de la economía local y la economía mundial, si no hilamos fino, si no somos prolijos, estamos fuera. Y para estar adentro hay que tener competitividad. Y eso es lo que tenemos que buscar. En la producción granaria, ¿qué problemas tenemos? Básicamente en la producción granaria, uno de los efectos es el doble flete en el transporte de cereal. ¿Qué significa esto? Significa que muchas municipalidades, yo diría con el criterio básico de un ingeniero que mira el camino, y tal vez no con un tesorero municipal que mira las arcas, ¿cierto? Vemos una distinta manera de ver las cuestiones. El doble flete, ¿por qué se da? Porque hay caminos que no resisten el peso de los camiones. Y pesos equilibrados de 30.000 kilos no resisten. Entonces empieza el doble flete. Tengo que mandar un camión con 20.000 kilos y tengo que mandar un camión con 10.000 kilos. Tengo para la misma producción un doble flete. ¿Dónde incide? Por supuesto en el costo del productor. Nadie le va a mandar un flete si no lo paga el productor. Entonces empieza una incidencia fina, delicada, sobre el productor agropecuario. Atraso en la cosecha y pérdida en planta. Si yo no tengo caminos, no puedo salir y tengo cómo trabajar, ¿qué es lo que pasa? O tengo un bolsón o si no estoy perdiendo en planta. O sea, me inhibe a mí de tener una producción al día y trasladarla porque ese camino no me lo permite. Otra afectación en forma directa. Hay una pérdida que los ingenieros agrónomos la mensuran, el pasado del tiempo en una producción granaria que no se levanta. Atraso en siembra por falta de provisión de insumos. Eso es cuando nosotros tenemos camino en mal estado y la provisión de insumos se atrasa, no llega en tiempo y eso produce una merma. Usted sabe que los tiempos en la siembra son muy exactos y hay que cumplirlos. Cuando hay atraso en la provisión de insumos, hay atrasos en la siembra, lo cual va a redundar en un menor ingreso para el productor. Este cuadro es una investigación que hicieron en una universidad
en la Facultad de Santa Fe. ¿Qué pasa en la ganadería? Durante tiempos de encierre prolongado, el porcentaje de desbaste alcanza el 5%. ¿Qué significa? ¿Por qué podemos tener el desbaste? Ustedes saben, es la pérdida de peso del animal. Se denomina desbaste, que es algo que es típico en cuanto a los traslados, el animal pierde peso, ¿no es cierto? Y hay estipulaciones de cuánto. En el caso de tener el animal encerrado por falta de tiempo, por un camino en mal estado o porque hay que ir más lejos de donde se ha ido, porque hay que evitar un camino, porque no se puede pasar y hay que entrar por otro, el animal tiene un encierre donde el desbaste alcanza el 5%. El porcentaje de desbaste durante el traslado varía entre el 3 y el 8% de acuerdo al kilómetro a recorrer. ¿Qué significa? Si yo no tengo caminos en buen estado, tengo que buscar caminos alternativos. El camino alternativo me lleva a tener un camino más largo, hasta llegar tal vez al asfalto y del asfalto o salir con el mismo camión o trasladar a otro camión, lo cual significa un proceso de desbaste mayor. Ustedes por ahí mirándolo dicen, y bueno, pero existe esto, y existe el desbaste, y el desbaste es pérdida de kilos, y los paga el productor. Entonces, hilando fino, eso es una pérdida en la actividad pecuaria que se produce claramente al productor. Pérdida de estado y lesiones animales. En un trabajo que se hizo en frigoríficos, se estima por conclusiones la pérdida de promedio es del 0.07%. Termina el 0,07, incide. En una tropa incide. En un valor final incide. Uno pelea a veces el 0,5, el 0,10 de una comisión o de un gasto, y acá se le va a producir de todas maneras, porque por las contunciones. La contunción de los animales se da por un camino en mal estado donde el animal se golpea. Si usted viene con un animal que viene traído en un camión que ha venido solamente por el asfalto, esto se reduce. Cuando viene por un camino de tierra, esto aumenta. En la faena, si se tomase ese 0,7% y lo tomásemos al total de la faena, en realidad la pérdida sería de 10.371 millones para el productor por pagar. Entonces, ¿cuál es la claridad de esto? Hay una pérdida, hay una merma, hay que tratar de ver de qué manera mejoramos los caminos para que esta pérdida, tal vez no sustancial en el productor, pero sí que nos deje fuera de una competencia. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de transporte? Porque muchas veces dice transporte, ¿qué será? ¿Qué haremos? ¿Cómo movemos? ¿Qué significa? ¿Qué movimiento da? 10.500 millones de litros de leche se viajan por camino. 14 millones y medio de animales son transportados. Vacunos. 4,5 millones de viajes de cereal. 2 millones de toneladas de aves transportadas. 8 millones de porcinos transportados. Mucho de esto, una cantidad importante de esto, sale por el camino de tierra. Entonces, esta es la importancia del servicio del flete y del transporte, que es uno de los temas que entiendo debemos abordar para ver de qué manera achicamos los costos. Pero esto es el transporte en Argentina. Esta es la gravitación que tiene. Y esto, cada uno de este transporte, cada uno de estos litros de leche, estas toneladas de porcinos o lo que fuera, fueron pagadas por el productor cuando hubo que transportar. O sea, cada uno de estos es costo para el productor. ¿Dónde trabajar para bajar los costos? El transporte. Esto es un cuadro que hace la FADEAC. A ver, en realidad distintos cuadros de costo. Nosotros a través de la conformación de la mesa de enlace, Norma Urruti y Silvina Campos Carles armaron un cuadro de costos para el sector agropecuario porque todo pasa por una negociación en cuanto a es la incidencia que tiene el flete en el costo del producto. Ahora, usted fíjese en un tema. Básicamente, el ítem 4 y el ítem 5, 7,2% dentro del costo de reparaciones. Cuando uno habla con los transportistas, dice las reparaciones y la merma de material rodante a qué está asociado. No a la amortización contable que decimos los contadores, no. Eso está interpretado desde el punto de vista contable del dispositivo. Esto es una depreciación real que el camionero estima y básicamente se produce claramente en aquel camión que transporta e ingresa en camino de tierra en mal estado, donde el deterioro del material rodante
es mucho mayor que aquel camión que está en ruta. Entonces, esa afectación, ¿a quién va a ser trasladada? Indudablemente al productor. Cuando discutimos el costo, en este costo dice, bueno, mire, yo tengo todo este costo, yo tengo que absorber este costo, dice el sector transporte. Y dentro de este costo tiene el 7,8 más 14, estamos hablando más del 12% casi de lo que hace un camino en mal estado por una cantidad de reparaciones que en otro lugar no se hace. Traje el ejemplo de España. España, ustedes saben, está dentro de la Unión Europea, no es de los países más avanzados en el desarrollo de la Unión Europea, pero tiene un desarrollo importante comparado en el parque vial, ¿no es cierto?, el sistema vial, la infraestructura vial y el parque automotor comparado con el mundo. Ese cuadro de costo de España habla de reparaciones entre el 2,8 y el 3%, y el porcentaje de mantenimiento entre 1,4 al 1,8. España, y si lo tomamos un país como podría ser Alemania, disminuye todavía aún más en el cuadro de costo. Vuelvo a insistir, este cuadro de costo es el que toma el sector del transporte para fijar una tarifa, es decir, mire, yo tengo este costo, de acá en más necesito ganar. Si nosotros redujésemos esa situación, reduciríamos el transporte que paga el productor. El flete podría ser más barato. En el caso de Argentina, es entre el 6,7 y el 7,2 y el 3,8 y el 4,7. O sea, triplicamos o cuatriplicamos las cuestiones de reparaciones y las cuestiones que hacen al material rodante. Toda esta situación agrava los cuadros de costo y lo hace que la discusión sea bastante más difícil. ¿Por qué me refiero básicamente al transporte? Dentro de los costos finitos que debe tener hoy la producción argentina y agropecuaria, básicamente para ser competitivo, el transporte es uno de los costos que afectan nuestra producción. Entonces, todo lo que un camino mejorado haría sería una incidencia mucho menor en este costo de los productores, en este costo del transportista, lo cual me permitiría una negociación distinta. ¿Por qué digo una negociación? Hay comisiones de trabajo, comisiones de transporte municipales, provinciales y nacionales que se reúnen todos los meses donde discutimos las tarifas. Ahora, ¿cómo se discute una tarifa? En base a un cuadro de costo. El transporte viene con un cuadro de costo, manifiesta esto y de acá vamos a ver la tarifa. Entonces nosotros tenemos un proceso de negociación con el sector transportista que lo vamos a seguir en el futuro. Lo que buscamos, queremos y necesitamos es que una infraestructura vial alivie el cuadro de costo que tiene el transportista con un mejorado en los caminos, con una mejor infraestructura vial, ya sea nacional, provincial o municipal, que permita que esa disminución de costos sea transferida al productor. En este esquema argentino nuevo de la competitividad en el mundo para salir a buscar los mercados externos. Ustedes me dirán, es muy fino, esto sí, es chico, como gravita, por supuesto que los impuestos son los que más gravitan, pero dada esta situación, que nosotros necesitamos la quita indudablemente de impuestos, básicamente, pero además de esto, tenemos que cuidar nuestro cuadro de costo. Nuestro cuadro de costo, una parte importante es el transporte. Entonces, buscamos cómo ser competitivos en transporte y necesitamos, en ese sentido, todo lo que es la mirada sobre los caminos rurales. En este sentido, mi apreciación sobre los caminos rurales es que tampoco creo que hay que pensar un poco en más grande. Me parece que nos quedamos muy chicos si pensamos que con una tasa municipal se puede hacer los procesos de reconversión de caminos. Yo creo que hay que tener una mirada y un involucramiento mucho mayor de los gobiernos nacionales y provinciales. Porque la tasa, que muchas veces se desvía y no se utiliza como se utiliza, o aún la tasa en sí, no permite una verdadera reconversión. Yo creo que hay que pensar en un futuro distinto. Hay que pensar en una reconversión, en un mejorado y hay que pensar en un asfaltado. Si ustedes ven los caminos de nuestros competidores, llámese Nueva Zelanda, llámese Australia, llámese Estados Unidos, Unión Europea, ese problema lo tiene resuelto. Nosotros arrancamos con ese problema. Yo creo que a nivel país y no solo municipal,
hay que pensar en grande. Y hay que pensar en el mejorado, en el asfaltado, hay que pensar en un país grande. Y el país grande lo hace una infraestructura grande. Muchísimas gracias. Muchas gracias.